¿Cuál es la religión universal? ¿Cuál es la religión que más número de miembros tiene a nivel mundial? Y no me refiero a la religión que se postra delante de estatuas, no hablo de esa. Hablo de cuál es la religión que tiene más personas, incluso personas que no saben que pertenecen a esa religión. Personas que no tienen ni idea, pero están dentro de esta religión. Incluso los ateos, no sé si sabían, pero los ateos pertenecen a esta religión. No sé si sabían. Algunas personas piensan, uy, no, los ateos ellos no son religiosos. Sí, son las personas más religiosas. Son las personas más religiosas. ¿Qué sistema base tiene toda religión? Toda religión tiene un mismo sistema en la base. ¿Cuál? Hacer buenas obras. No sé si ustedes han hablado con ateos o se han encontrado con personas que se definen, que dicen yo soy ateo. Ellos están acostumbrados a que la gente se escandalice cuando ellos dicen yo soy ateo. Ellos están acostumbrados a llamar la atención diciendo yo soy ateo. Pero cuando miramos cómo se expresan, son igual que cualquier religioso. Es más, son más religiosos que los mismos religiosos. Porque la base de toda religión, ¿cuál es? Hacer buenas obras. La base de toda religión es hacer como obras de caridad. No las llaman obras de caridad. Ellos, ¿cómo definen? Las personas, ¿cómo definen? Sean ateos o no ateos. ¿Cómo llaman a esas buenas obras? Yo creo que desde que yo no le haga mal a nadie, yo creo que desde que uno haga el bien a las demás personas, yo creo que desde que uno a las demás personas les aporte algo, que les ayude en sus vidas, así. Cuando las personas se expresan de esa manera, ya sé cuál es tu religión. No, yo no asisto a ninguna religión, yo no creo, así digan que no creen. El solo hecho de que pretendan ganarse el cielo haciendo algo, yo creo que yo estoy bien con Dios. Yo creo que yo estoy bien con Dios, porque Dios lo que espera es que seamos buenas personas. ¿Por qué las personas se expresan así? Los religiosos se expresan así. Aunque no lo digan con estas palabras, pero el corazón de las religiones es ser buenas personas. Hacer buenas obras, porque solo las buenas personas hacen buenas obras. Pero cuando una persona, y es curioso, personas que han asistido a iglesias que se hacen llamar cristianas, pero no han leído nunca la Biblia, tienen este mismo corazón. Es decir, hay muchas congregaciones que se identifican como cristianas y la gente las tiene como cristianas. ¿Por qué? Porque suceden milagros, leen de vez en cuando versículos de la Biblia y hablan y dan conferencias muy lindas. No son feas, ¿no? Son conferencias hermosas porque las han copiado de otros. Entonces, se caracterizan por decir cosas que a la gente les guste. Pero, curiosamente, no pueden transmitir vida. ¿Cómo lo identificamos que no pueden transmitir vida? Primero que todo, por el sistema que están usando para negar la palabra. Porque no se dan cuenta, pero realmente lo que están haciendo es negar la palabra. La palabra es la única que puede transmitir vida. Toda la palabra de Dios es útil, es buena, es inspirada por Dios. Pero el ser humano quiere ser bueno aún sin la palabra de Dios. Por eso, haciendo obras de caridad, llevando alimento, llevando comida, la gente se siente buena persona. ¿Quién no se siente buena persona haciendo eso? La gente se siente buena persona. Ahora, bíblicamente, nadie es bueno. Sé que esto que acabo de decir a más de uno lo puede asustar o confrontar. Más de uno, no me diga eso, me siento mal. Que me diga que ninguno hay bueno. Pero bíblicamente ninguno hay bueno. No hay nadie que sea bueno, bíblicamente. ¿Por qué nadie es bueno? Porque nadie puede ir al cielo por más obras lindas, hermosas que haga. Digamos, hay personas que se han dedicado toda su vida. Toda su vida no, pero después de determinada, no sé, después de los 20, 30 años, algo pasó en sus vidas y ellos dijeron, voy a dedicar toda mi vida a hacer muy buenas acciones. No las llaman buenas obras, pero si son obras que hace el ser humano, son buenas obras humanas, pero no son buenas. Porque bíblicamente nadie hace lo bueno. Entonces hay personas que se dedican a repartir alimentos, a repartir vestidos, ropas. Hay personas que se dedican a ir de alcaldía en alcaldía y pedir donaciones. ¿Y por qué pide donaciones? Para llevar a orfanatos, a ancianatos, a hogares geriátricos, a lugares donde hay personas que necesitan ese tipo de cosas, necesitan esa comida, necesitan... Entonces,
el corazón del ser humano, ¿por qué piensa que eso que está haciendo es bueno? O sea, ¿por qué el ser humano coloca su corazón en creer que eso que está haciendo a Dios le agrada? ¿Por qué pone el ser humano su corazón? La respuesta está en Apocalipsis y está en la Biblia, la respuesta. ¿Por qué las personas creen que haciendo estas cosas son buenas personas? ¿Por qué? Hay una respuesta. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es un versículo que hemos tenido que considerar precisamente cuando tratamos de compartir el Evangelio. Las personas no se dan cuenta, pero el estar dentro de este versículo hace que las personas, o más bien, el ser influenciados por lo que aparece en este versículo es lo que hace que las personas no puedan recibir la palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis. Vamos a mirar qué está escrito en la palabra de Dios al respecto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dice, ¿qué es lo que hace Satanás? Bueno, primero que todo, algo muy feo, pero está escrito en la palabra de Dios. Él fue arrojado a la tierra. No sé si tú sepas, ¿tú de qué eres? Tú eres del polvo de la tierra. Tú eres... Ahora, hago esta pregunta. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de Job? Satanás dijo, cuando Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Hago esta pregunta. Primera pregunta del día de hoy. Cuando Satanás le dijo a Dios, vengo de rodear la tierra y de andar por ella, ¿Satanás estaba engañando a Dios? ¿Le estaba diciendo mentiras? ¿O lo que Satanás le dijo es verdadero? Hago esta pregunta. No dijo la verdad. Él no venía de andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. No venía de andar por la tierra. Verdadero, verdad. Ya apareció. Algunos dicen mentiras, otros dicen verdad. Verdad, él dijo la verdad. Verdadero. Mentira de la boca de Satanás. Toda mi vida. Bueno, está dividida la decisión. Está dividido. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la clave. Ahí está escrito. Pero ahora vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 44. Ahí describe a Satanás y ahí habla de cada cuánto Satanás dice la verdad. Ahí dice, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia Satanás dice la verdad? Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay un punto y aquí empieza a describir a Satanás y las características que le identifican. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cada cuánto Satanás puede decir la verdad? Nunca. Satanás es mentiroso, padre de mentira. En él no hay verdad, lo acabamos de leer. No hay verdad. Dentro de Satanás no hay nada de verdad. Pareciera, hay personas que me han dicho, cuando yo leo Génesis capítulo 3, hay dos cosas en especial que dijo Satanás que pues yo creo que sí son verdad. Hay personas que me hablan así. Y es más, dentro de poco, no sé si dentro de un mes, vamos a hablar de eso que está escrito ahí en Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que dijo Satanás y qué fue lo que pasó más adelante? ¿Se cumplió lo que dijo Satanás o no se cumplió? Más adelante vamos a hablar de ello. Todo tiene su explicación. Pero cuando en la Biblia dice que Él es padre de mentira, que no hay verdad en Él, hago este planteamiento. Para las personas que dijeron que Satanás sí dijo la verdad,
que Él sí, de vez en cuando, a veces, no siempre, pero que Él a veces sí dice la verdad. Entonces, para que alguien haya escrito que Satanás dijo la verdad, es porque piensa, a veces sí, no siempre, pero a veces sí dice la verdad. Entonces, si Satanás a veces dice la verdad, no sé si sepan bíblicamente quién es la verdad. En la Biblia dice quién es la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, si Satanás a veces dice la verdad, entonces a veces hay que creerle a Satanás. Pues no sé si habían pensado al respecto. Si Satanás a veces dice la verdad, entonces a veces hay que creerle a Satanás. Eso es lo que cuando alguien dijo así, Satanás dice la verdad, está diciendo, a veces Satanás nos va a decir cosas ciertas. Para engañarnos, él va a decir cosas ciertas, él va a decir la verdad. Satanás nunca puede decir la verdad. No puede. La Biblia lo aclara. Él no puede decir la verdad. Entonces, ¿por qué dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella? Leímos en Apocalipsis que Él fue lanzado a la tierra. No es de andar por ella, de rodearla, no. ¿Qué le dijo Dios? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Los religiosos, los que pretenden encontrar buenas acciones, en buenas acciones encontrar el pase al cielo. ¿Cómo pretenden llegar al cielo? ¿Cómo pretenden agradar a Dios? Haciendo obras de beneficencia, recogiendo comida, haciendo obras de caridad. ¿Por qué las personas tienen ese corazón? Porque las personas piensan que dentro de ellos hay verdad, que dentro de ellos hay el bien. Si dentro de nosotros hubiera la verdad, si dentro de nosotros hubiera el bien, ¿para qué Jesucristo? Jesucristo vino a morir. Ayer el video que hicimos ayer tiene esa temática. Jesús, ¿por qué murió? ¿Por qué Jesús fue a la cruz a morir por nosotros? La gente sabe. Y cuando le preguntaban a las personas, Jesús, ¿por qué murió en la cruz? Las personas dicen, ay, Él murió por mí. Así dicen las personas, ¿no? Él murió para salvarme. Él murió para darme vida. Así dicen las personas. Entonces le preguntaban a las personas, gloria a Dios por lo que estás diciendo. Gloria a Dios porque ya sabes que Jesús murió por ti. Y gloria a Dios por lo que acabas de decir, que Jesús murió para salvarte. O sea, tú has sido salvado por Jesús. ¿De qué te salvó? Cuando hacemos esta pregunta, la mayoría de las personas enmudecen. Hagan esa prueba con familiares, con amigos. Después le preguntan primero así por los laditos. Jesús, ¿por qué murió? Y ellos le van a contestar, Jesús murió para salvarnos. Cuando les lleguen a decir esa palabra para salvarnos, ¡ay! Gracias a Dios que tú sabes que Él murió para salvarnos. ¿De qué nos salvó? Y verás que las personas ahí quedan mudas. O peor, dicen cualquier cantidad de barrabasadas. A salvarnos de este mundo tan perverso, a salvarnos de esta situación tan horrible, de los políticos corruptos. Empiezan a decir un poco de cosas que uno le dice, espera, tío, tía, primo, como el familiar al que le estén haciendo la encuesta. Dice, ¿me puedes mostrar en qué parte de la Biblia? No, yo no sé, yo nunca he leído la Biblia. Pero yo sé que es así. El ser humano vive con la religión desde que yo no le haga mal a nadie. Esa es la religión universal. La religión más difundida, que aún los ateos pertenecen a esa religión, tiene un eslogan: desde que yo no le haga mal a nadie. El ser humano, ¿qué piensa que es hacer maldad? Yo no he matado a nadie. Algunos expresan así, yo por lo menos no he matado a nadie, no. Y yo no he robado nunca un banco. ¿Por qué empiezan a nombrar ese tipo de cosas? Están igual que los fariseos. ¿Cómo decía ese fariseo que Jesús puso como ejemplo? Gracias Dios, porque yo no soy como aquel que toma, que fuma, que va a discotecas, que va a centros comerciales. ¿No les parece eso las reglas de algunas religiones? Muchas religiones se miden a sí mismos comparándose consigo mismos. Se comparan entre humanos, mirando humanos que hagan cosas que ellos mismos las censuran. Entonces, como yo no voy a tal lado, yo soy mejor que los que sí van a ese lado. Cuando miramos en la Biblia, ¿dónde dice que tú vas al cielo por ser bueno? En la Biblia, ¿sabes qué encuentras? Que no hay nada bueno que salga de ti. No hay nada bueno que Dios pueda recibir de ti. No hay nada, ninguna obra. La obra más hermosa que alguien pueda hacer, dar su cuerpo. En 1 Corintios capítulo 13, los primeros 3 versículos.
Hablan de qué es el amor. Bueno, ya para terminar, vamos a mirar esos 3 versículos. ¿Qué es el amor? Dice, bueno, del versículo 4 al 8 aparecen 16 características. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, no es celoso, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, se goza de la verdad. Esas son las 16 características, pero los primeros 3 versículos, miremos qué dice. Habla de los religiosos primeramente. Primera de Corintios, capítulo 13. No sé si habían considerado ese pasaje. Ese pasaje es especial por eso. Dice el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay personas que se concentran en manifestaciones especiales, en entrar como en un trance. Hay personas que le abren puertas a demonios. Satanás fue arrojado a la tierra con sus demonios. Le abren la puerta a demonios nuevos. Ya tienen de por sí instalado desde nacimiento a su propio demonio. Pero hay personas que le abren la puerta así a demonios nuevos, demonios que no habían entrado antes. ¿Cómo? Porque creen que están hablando con Dios. Esto han enseñado en muchos lugares donde no explican el evangelio. Lo que estoy diciendo, sé que a más de uno lo asusta, pero es así. Donde no explican el evangelio, usan la palabra evangelio. Todas las religiones que se hacen llamar cristianas usan la palabra evangelio, pero no lo enseñan. Cuando le preguntamos, por sus frutos los conoceréis, cuando le preguntamos a los miembros, disculpa, ya que tú asistes a una iglesia cristiana, dime qué es el evangelio. Es la tarea que me puso Jesús. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, sí, gracias. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora, ya, dígame cuál es el evangelio. Imagínate que yo soy una persona a la que tú le vas a explicar el evangelio. Como Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, predíqueme el evangelio. Yo quiero escuchar el evangelio. Porque en la Biblia dice que nadie puede ser salvo a menos que crea en el evangelio. Sé que esto es una noticia nueva que nunca habían escuchado más de una persona que se está conectando el día de hoy. Las personas, para poder ser salvas, tienen que creer en el evangelio. Si no creen en el evangelio, no pueden recibir la salvación. No pueden recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma es por creer en el evangelio. Entonces, cuando le decimos a cualquier persona, bueno, sí, ya nombraste el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. Ya, me acabas de decir evangelio en español. Entonces está bien, no diga evangelio en griego, ya, no diga evangelio. Dígalo en español, buenas nuevas. Es lo mismo, la misma palabra. Pero dígame cuáles son esas buenas nuevas. Jesús dijo, ya no hablemos en griego, vamos a hablar en español. Jesús dijo, id y predicad estas buenas nuevas por todo el mundo. Ya estamos hablando en español, ¿no? Listo, bueno, ya. Entonces, ahora dígame cuáles son esas buenas nuevas. Sí, evangelio son buenas nuevas. Sí, ya me dijo que evangelio eran buenas nuevas, pero dígame cuáles son esas buenas nuevas. Jesús dijo, id y predicad este evangelio a todo el mundo. A toda criatura, predíquele ¿qué? El evangelio, predíqueme el evangelio. Usted me dice que es un líder cristiano, que es pastor de una iglesia cristiana, predíqueme el evangelio. Y notarás cómo todo el mundo se queda callado. ¿Qué la gente no conoce? No conoce lo único que tienen que conocer para ser salvos. Si una persona no conoce el evangelio, no puede ser salvo. Si una persona no conoce el evangelio, no puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así dice la palabra, mas a todos los que le recibieren. Pero cuando dice más a todos los que le recibieren, ¿a qué se refiere? Los que reciben el evangelio, los que lo pueden creer, primero que todo necesitan conocer el evangelio para poder creer. ¿Cómo van a creer algo que ni siquiera conocen? ¿Y cómo van a conocer algo que no les están predicando? ¿Y saben por qué no les están predicando el evangelio? Porque no han sido enviados estos predicadores. Son predicadores que recibieron un título de pastores porque aprobaron con buenas notas. Yo recibí ese título. Yo estudié teología, hermenéutica, escatología, homilética, exégesis. Todo eso yo lo estudié y lo aprobé con excelentes notas. Era el alumno más destacado. Me gradué con honores. Pero yo no conocía el evangelio. Cuando me empezaron a explicar el evangelio, ¿sabe qué hice con el título ese que me habían dado de pastor honorífico? Y cogí ese título y le hice así, y a la careca. Ese título era dado por los hombres. Pero yo no había sido enviado por Dios. Si yo en ese momento era pecador, solamente podía transmitir muerte. Por eso dice la Biblia de Satanás que él es homicida desde el principio. En las iglesias que no enseñan el evangelio, ¿qué están haciendo con sus congregaciones? Las están matando.
Pero no es que lo hagan a propósito, o sea, no es que los pastores lo hagan solamente que porque quieren plata, porque la gente dice eso. O sea, ya no es un secreto. Ya para la gente no es un secreto que los pastores lo único que quieren es plata. Lo único que quieren es enriquecerse y comprar. No sé, algunos pastores tienen una mansión. Muchos pastores, no sé si sabían, tienen mansión en Miami. Muchas de las casas grandes y bonitas que hay en Miami son de pastores que pastorean iglesias en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en México, en Argentina. No sé si sabían eso. Sí, no es un secreto. La gente ya sabe que la gente está creyendo que ser pastor es una empresa, un negocio. Hacer sentir feliz a la gente, hacerla sentir que es buena. Ese es el corazón de Satanás. ¿Qué leímos hoy en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? ¿Qué es lo que hace Satanás? Ahí lo dice, engaña al mundo entero. ¿Satanás tiene que esforzarse para engañarlo? No, porque Satanás tiene un colaborador en cada persona. Por eso cuando le dijo a Dios que venía de rodear la tierra y de andar por ella, no. Dios, ¿qué le dijo? Dios le dio la orden a él. Dios no solo la orden, Dios le dijo dónde iba a ser la habitación de él. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sabes de qué fuimos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Por eso Satanás engaña al mundo entero, porque Satanás no necesita disfrazarse de alguien externo a nosotros. No, él nos engaña desde lo que creemos que es nuestro punto de vista, nuestra buena opinión y nuestro buen deseo de querer agradar a Dios. Por eso las personas, sin conocer cómo pueden recibir la salvación, sin conocer el Evangelio, las personas se contentan con hacer obras de caridad. Desde que yo no le haga mal a nadie, desde que yo haga bien, desde que yo me porte bien, desde que yo, cuando uno mira, toda la humanidad, así se hagan llamar ateos, son religiosos. Toda la humanidad, todos están detrás exactamente de lo mismo, de tratar de ser buenas personas, de llegar al cielo siendo buenas personas. Pero si leyeran la Biblia, se darían cuenta, no hay forma de que sean buenos. Nadie puede ser bueno por sí mismo. Nadie. Si leen la Biblia. Ahora, es que yo voy a la iglesia. Si en tu iglesia no te han explicado el Evangelio, eso no es iglesia. Eso no ha sido a iglesia. Ay, no me diga eso. Ay, no me gusta, me estoy confundiendo. Ojalá no solamente quedaras confundido, sino ojalá pasares a ser hijo de Dios. Al quedar confundido ya por lo menos ya te estás dando cuenta, ay, sí, es que en mi iglesia no me han enseñado el Evangelio. Ya, por lo menos un primer paso. Pero te invito a que persistas, perseveres hasta que recibas la salvación. Aquí explicamos el Evangelio. Por el tiempo que estamos, lo vamos a nombrar. Quienes se quedaron hasta este momento van a escuchar el Evangelio. En un minuto se nos acabó el tiempo, pero vamos a explicar el Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, tomó un cuerpo humano, pero ¿saben para qué? Para recibir el pecado tuyo. Nuestro Señor Jesucristo recibió el pecado tuyo. Hemos explicado en qué momento lo recibió, cómo fue que lo recibió. Ahorita no alcanza el tiempo, pero Él tomó el pecado tuyo. Y Él, cuando fue a la cruz, cuando Él murió, dice la palabra que Él fue a la muerte. ¿Qué fue lo que le hizo ir hasta la muerte? Él vio más adelante. ¿Qué veía? Tenía puesto los ojos, para soportar ese vituperio, tenía puesto los ojos en lo que iba a suceder más adelante, que muchas personas iban a recibir la salvación a través de la obra que Él iba a hacer. A través de su muerte muchas personas iban a poder ser salvas. ¿Quiénes? Los que crean. Porque Él murió por toda la humanidad. Pero la gente, ¿por qué se condena? Porque no cree el Evangelio, no cree lo que hizo Jesús. Jesús murió por todos. El que lo logre creer, esa persona pasa de muerte a vida. Si quieres saber más exactamente sobre este tema, como te digo, en un minuto lo tenía que resumir. Pero si quieres saber más acerca de este tema, hay un video que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama La mejor explicación del Evangelio. Es más, con que tú entres a YouTube y escribas ese título, La mejor explicación del Evangelio, salimos de primeras. Tú ves que sale el canal de nosotros, reconoces el canal porque sale mi cara ahí, y ese video que está en nuestro canal tiene la mejor explicación del Evangelio. Muchas personas han recibido la salvación cuando escuchan atentamente la explicación del Evangelio en ese video. Es una prédica larga, sí, es una prédica como de 1 hora, pero en esa prédica se explica en detalle el Evangelio. Te aconsejo que vayas y la escuches. La mejor explicación del Evangelio. No la doy yo, la da un pastor
de nosotros que vino y nos visitó, él está con corbata, bien elegante, lo reconoces también de esa manera. Ve y mira esa predicación si quieres conocer en detalle qué es el Evangelio, es decir, si quieres recibir la salvación. Si hoy te diste cuenta que no hay nada que tú hagas que te pueda hacer merecedor del cielo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque esto que nos has permitido así conocer es la base para poder estar bien contigo. No por nuestras obras, no por algo que hagamos nadie, ningún ser humano, porque nadie es bueno. Si el ser humano conociera, para poder creer esta frase de que nadie es bueno, la persona necesita escucharlo y escucharlo y escucharlo. Está en la Biblia, pero las personas al terminar este en vivo, si no se dan cuenta, si no tienen un corazón decidido, podrían seguir pensando que son buenos. ¿Por qué la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero? Porque el ser humano cree en sí mismo, cree en su pensamiento. Por eso la gran mayoría de las personas no necesitan leer la Biblia. Dicen que la quieren leer, pero solamente buenas intenciones, pero el libro más vendido a nivel mundial, el libro que está en casi todas las casas, es la Biblia. Y curiosamente el libro menos leído es la Biblia. Y las personas desde niños conocen es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no han podido creer en la palabra de Dios? ¿Y por qué no han necesitado leer la palabra de Dios? Porque Satanás engaña al mundo entero. Los tiene corriendo detrás de ser buenas personas. Cuando bíblicamente nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie puede llegar a ser bueno. Ningún ser humano puede alcanzar a ser buena persona en el tiempo que está en este cuerpo. Nadie. Nuestro punto de vista, Satanás, que come del polvo de la tierra, come de lo que creemos que son nuestros pensamientos. Satanás nos hace pensar que nosotros podemos hacer lo bueno, que dentro de nosotros puede haber algo bueno, si nos esforzamos, si tratamos. Es un engaño para estar corriendo detrás de una zanahoria que nunca va a permitir que la alcancemos. Permite, Padre, que las personas ya no sigan siendo arrastrados por sus pensamientos, por diferentes religiones, creyendo ser cristianos cuando ni siquiera conocen el Evangelio. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy y permíteles recibir la salvación. Es decir, permite que puedan creer en el Evangelio para que sean salvos, creer en esas buenas nuevas, de que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados, de que Él ya nos hizo libres del pecado. Mientras el ser humano crea en su propio punto de vista, no puede creer en la palabra de Dios, pero la fe viene por el oír. Ahí está la solución. Dale, Señor, oh Dios, a las personas que se conectaron el día de hoy, el poder seguir escuchando para que la fe inevitablemente esté en sus vidas. El autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.